En primer lugar, quiero agradecerles la invitación a esta conferencia. A nombre de Bomberos de Chile nos pone muy contentos poder participar y compartir nuestra experiencia con las demás organizaciones bomberiles que participan el día de hoy. Quiero comenzar esta exposición con la siguiente pregunta, que nosotros en Chile la hemos hecho y que tiene que ver con que si los edificios habitacionales facilitan la evacuación en caso de incendios. Entre el año 2016-2017, la Academia Nacional de Bomberos de Chile estaba actualizando su malla curricular para los bomberos. Actualizarla en cuanto al proceso de formación, al plan de estudios, y para eso era importante tener datos de las distintas regiones del país en cuanto a incendios en edificios de altura se refiere. Por lo tanto, la institución realizó una encuesta a prácticamente 52 ciudades de Chile. Estas ciudades cumplían con características, en primer lugar, en cuanto a densidad poblacional, y la gran mayoría de ellas contaba con edificios en altura que superaban los 4 pisos. Nuestra intención en esta encuesta realizada entre los años 2016 y 2017 era conocer aspectos desde el punto de vista del enfrentamiento a un incendio estructural en un incendio en altura. Al desarrollar esta encuesta y al obtener los resultados, nos surgieron varias dudas y algunos de ellos datos que nos entregaba este estudio, esta encuesta, perdón, bastante asombrosos. Uno de los datos que nos llamó la atención cuando se le preguntó a nuestros bomberos cómo era la evacuación de las personas en un incendio estructural en un edificio, una de las sorpresas fue que prácticamente el 92% de los edificios no facilitaban la evacuación, no ayudaba en nada. Por ejemplo, cuando se les preguntaron respecto a si utilizaron la red seca para armar, la mayoría de los bomberos nos indicaron de que las redes secas de estos edificios que contaban con recepción por parte de los municipios, es decir, cumplían legalmente la construcción, de acuerdo a los documentos oficiales, el 46% no lo utilizó porque las redes secas, donde los bomberos alimentan o proporcionan el agua al edificio, estaban inutilizables, lo cual nos llamó la atención. ¿Por qué edificios con recepción oficial, la red de incendios, que es la que facilita el transporte de agua para bomberos, no funcionaba? Y empezamos a revisar el resto de la encuesta, y en la gran mayoría de ellos, la red seca no funcionaba, la red inerte, donde proporcionamos energía al equipo, al edificio, tampoco funcionaba, y fueron datos que nos llamaron la atención. Sin embargo, aún estábamos recién revisando la encuesta que habíamos hecho a nuestros cuerpos de bomberos. Respecto a si la zona de evacuación o la zona vertical de seguridad que tiene que ser presurizada en Chile, acá esto fue un dato categórico, porque nuestros bomberos indicaron que la zona vertical de seguridad no estaba presente en un 78% de los edificios. Respecto a la zona de seguridad, donde una vez que yo evacúo a las personas y las coloco en una zona segura, lejos del peligro, nuestros bomberos nos señalaron que en el 60% de los incendios esta zona de seguridad no existía o no fue posible ubicarla. ¿Ya? Recuerden ustedes que la zona de seguridad, una vez que evacuamos el edificio, a las personas tenemos que trasladarla a un área segura, lejos del peligro, que es lo que nosotros llamamos como zona de seguridad, pero nuestros bomberos dijeron que en el 60% de las evacuaciones que hicieron, no lograron encontrarla, no estaba visible. Lo cual debiera estar visible, debiera estar accesible, porque es la zona que yo puedo trasladar
a las personas que están siendo evacuadas de un incendio estructural en un edificio sobre 4 pisos. Entonces, como pueden ver, a medida de que íbamos revisando los datos que inicialmente tenían un propósito más bien académico para poder implementar cursos, talleres y en la malla curricular, nos fuimos sorprendiendo a medida que avanzábamos con el análisis de datos de por qué todos los datos o todas las condiciones que debiese tener un edificio para facilitar la evacuación de las personas y el trabajo de bomberos en caso de incendio no estaba siendo tan efectivo o no estaba siendo aplicable o simplemente no existía, ¿ya? Y este dato de la zona de seguridad, junto con el tema de la red de agua seca que no servía o que no funcionaba o que estaba inutilizable, fueron datos que nos fueron alterando, o sea, llamando la atención en primer lugar y generando una serie de dudas. Como les decía, lo que partió por un tema académico se estaba transformando finalmente en un reflejo respecto a incumplimiento de ciertas condiciones legales que deben tener los edificios para facilitar la evacuación de las personas en caso de incendio. Y acá están los datos, el 60% respecto a la zona de seguridad, según los bomberos, no estaba. Ahora bien, podría haber sido que a lo mejor no la lograron identificar o estaba cubierta con plantas, adornos, árboles, o estaba siendo utilizada como estacionamiento. El tema es que nuestros bomberos, de acuerdo a esta consulta que se les hizo, no lograron encontrarlas. Respecto a los pisos más afectados, nos llamó la atención también que el piso más afectado en incendios estructurales era el 4º piso. Entonces, cuando alguien nos pregunta o si quiere comprar un departamento en un edificio, nuestra recomendación es que jamás compren el 4º piso, porque era el departamento o el piso que más incendios presentaba. Bien, esto es un dato estadístico, ¿ya? Y eso nos significaba de que teníamos que priorizar la evacuación desde el 4º piso hacia arriba, y por eso consideramos edificios de 4 pisos para esta encuesta que estábamos realizando. Pero, en resumen, el piso más afectado, los incendios, era el 4º piso. Los otros pisos, el piso 10, el piso 7 y 13, también tenía una frecuencia un poco menor al 4º, pero también eran los pisos más afectados por incendios, y eso se repetía en distintas ciudades. El por qué, la verdad que lo desconocemos, pero estadísticamente podemos decir de que el 4º piso es el más afectado. Respecto a las personas lesionadas o fallecidas durante las labores de extinción en estos incendios, aquí teníamos un porcentaje que el 44% de los incendios presentaron personas lesionadas. Bien, estas lesiones estaban asociadas a caídas en la escala, asfixia, que era la que tenía un mayor porcentaje de injerencia, y quemaduras. Bien, entonces, en el 44% de los incendios en altura, sí se produjeron personas lesionadas o fallecidas, ¿ya? Y acá está un poco la gráfica de las mayores injerencias. Y por último, se les preguntó a nuestros bomberos que participaron en estas labores de extinción en estas 52 ciudades si efectivamente el edificio había facilitado la evacuación de las personas. Y ya este dato fue decisorio. El 94.2% de los incendios, según nuestros bomberos que fueron encuestados con un propósito académico, dijeron que no facilitaba la evacuación de personas. Entonces, el 94.2%, y lo vuelvo a repetir, el 94.2% de los incendios en edificio no facilitaban la evacuación de las personas. Y la verdad que este fue un dato muy categórico y nos llamó la atención. Y fue un llamado de atención también como Academia Nacional de Bomberos, en donde, si bien el espíritu de la encuesta era determinar algunas condiciones para desarrollar planes de estudio y de capacitación a nivel nacional, como Academia Nacional contratamos a un par de expertos en este caso de prevención de riesgos, ya inspectores de edificios,
y les mostramos este estudio, esta encuesta, y les dijimos necesitamos que ustedes nos digan si esto es realmente así, con datos mucho más precisos, con visitas a terrenos de expertos de la academia, porque pudiese haber algunos aspectos subjetivos en la encuesta que hicimos que a lo mejor no la orientamos bien o las preguntas pudieran resultar un poco ambiguas. Como les digo, tratando de buscar un poco la justificación a este alto porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción de Chile, que es el estamento que me dice cuáles son las condiciones que debe tener un edificio desde el punto de vista legal, y salimos a la calle. ¿Y qué es lo que hicimos? Aquí está. Tomamos a 31 edificios como muestra de la región metropolitana, de la capital de Chile, acá en Santiago, y estos 31 edificios que estaban con recepción municipal, es decir, fueron recibidos porque legalmente cumplían con la normativa legal, y lo que hicimos fue verificar si todo lo que nos habían dicho nuestros bomberos en esta encuesta tenía algún grado de validez, en cierta forma, técnica, ya con otras herramientas de medición. Y nos fuimos a revisar básicamente 8 parámetros. ¿Y por qué 8 parámetros? Porque eran un poco los que nuestros bomberos argumentaban en esta encuesta que no facilitaban la evacuación. Entonces nos fuimos a ver los parámetros relacionados con alarma con señal luminosa, zonas de evacuación, la totalidad de señalización, visibilidad, iluminación de emergencias, operativos de control, las zonas verticales, entre otros. Y con reglamentación en mano, empezamos a recorrer estos 31 edificios. En resumen, cuando evaluamos esto en los 31 edificios, nos dimos cuenta que 31 de ellos tenían citera, es decir, tenían una alarma audible, 26 de ellos tenían señal luminosa y 4 de ellos tenían ambas, ¿ya? En resumen, solamente 4 de los edificios que debieran tener señal luminosa, perdón, señal audible para poder alertar a los vecinos, a los propietarios, a los que viven de acuerdo a la normativa legal, 4 de ellos no cumplían, lo cual es un número no menor, porque en el caso de un incendio, esas personas probablemente no tengan un sistema de advertencia que les permite evacuar. ¿Bien? Respecto a las pruebas de estos sistemas, porque recuerden que estos sistemas, de acuerdo a la NFPA, debieran ser probados, debieran ver si es que están funcionando, ¿ya? De acuerdo a los estándares de la NFPA, señala o recomienda que estos deben ser revisados de manera semestral. Entonces, en estos 31 edificios, que ya era un estudio real, no era una encuesta como la que yo señalaba anteriormente, sino que un estudio con profesionales, a la pregunta que se le hizo a los administradores respecto a con qué periodicidad ellos realizaban las pruebas de los sistemas de alarma y evacuación, 14 edificios lo hacían de manera mensual. Bien, es decir, prácticamente la mitad de los edificios lo hacían de manera mensual. ¿Ya? 5 edificios lo hacían entre 1 y 6 meses y 2 edificios no lo hacían nunca. Es decir, desde que ese edificio se entregó y se instaló el sistema de alarmas para evacuar en caso de un incendio, 12 de ellos nunca habían hecho pruebas si el sistema estaba operativo o no. ¿Ya? Y eso también es una consideración, porque el sistema podría fallar, si es que no se le hace mantención, claramente se genera un inconveniente de que pudiese no funcionar, entre otros aspectos. Respecto a las señaléticas que tienen que tener los edificios para la evacuación correcta o para la seguridad, ya en edificios de más de 7 pisos, hay normas chilenas como la norma 2111, que tiene que ver con señaléticas para la protección contra incendios, o la 2189, que también tiene que ver con la señalización de edificios para emergencia y evacuación, ¿ya? Estas señaléticas
tienen que considerar algunos aspectos, ¿ya? Estas señaléticas tienen que facilitar la evacuación y la seguridad del edificio en caso de incendio y otras condiciones como sismo, pero nos concentramos solamente en caso de incendio. Por ejemplo, estas señaléticas deben estar visibles en todo el trayecto de la evacuación, debe colocarse en todas las puertas que son de evacuación, deben indicar la localización de las alarmas cada 20 metros, la localización de los equipos para extinción de incendios, llámense extintores, redes húmedas, lugar de riesgo, etc. Bien, para no extenderme, solamente 3 edificios de los 31 cumplían con este requisito legal de acuerdo a lo que indican las normas que acabo de mencionar recientemente. Y 28 de ellos no cumplían. Y aquí ya nos íbamos dando cuenta que la encuesta inicial que le habíamos hecho a nuestros bomberos no estaba tan alejada de la realidad, que nuestras dudas respecto a lo que ellos nos habían señalado iban cada vez confirmándose respecto a los dichos que ellos plantearon. Bien. Otro aspecto. Las señaléticas deben estar visibles de acuerdo al capítulo 2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿ya? Estas señaléticas no deben ser confusas. Bien. Respecto a ello, en 22 edificios estaban bien visibles, en cuatro edificios, algunas no estaban visibles, y la mayoría no eran 5 edificios, es decir, en 5 edificios prácticamente la visibilidad de estas señaléticas que debieran facilitar la evacuación y orientar a la gente en caso de incendio, no estaban. ¿Ok? Seguimos evaluando estos 8 parámetros. Y aquí lo voy a leer textual para no equivocarme. Dice, las vías de evacuación deberán tener iluminación de emergencia según la norma chilena, oficiada el año 2003. En su punto 11.5.6 indica que las luces de emergencia autoenergizadas deben tener batería recargable libre de mantenimiento para garantizar la vía de evacuación. Esto solamente lo cumplieron 21 edificios. 8 de ellos también en cierta forma lo cumplieron porque estaban sujetas a un sistema de respaldo, generador le llamamos nosotros, eléctrico, ¿ya? Y en 12 edificios no había luces de evacuación. Es decir, si el incendio se producía de noche y por seguridad se cortaba la luz del edificio, esa gente no tenía iluminación de emergencias para poder evacuarlo. Y vuelvo a repetir, edificios prácticamente nuevos, edificios recibidos desde el año 2015 en adelante, con recepción municipal, que se supone cumplían todos estos aspectos, y este estudio, realizado por la Academia Nacional de Bomberos, nos estaba demostrando de que no era tan así, de que nuestros bomberos, cuando nos dijeron que el 94% de los edificios no cumplían, no estaban tan equivocados. Y ahí nosotros tuvimos que hacer un mea culpa en no haber confiado o no haber validado lo que ellos nos planteaban, pero se nos generaron muchas dudas al respecto. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta de que los edificios, al menos estos 31 edificios, no quiere decir que sea general, sino que fue una muestra que hicimos, no todos estaban cumpliendo con la normativa legal. Otro aspecto importante respecto a las zonas verticales de seguridad. La zona vertical de seguridad en Chile, por normativa legal, aquí pusimos nosotros en la presentación, colocamos el artículo de la ley o el artículo de la ordenanza general que me dice lo que tiene que hacer, no quisimos inventar nada, sino que colocarlo literal o textual. Señala de que en Chile las zonas verticales de seguridad deben ser presurizadas, ¿ya? Deben para proteger primero de los efectos del fuego, del humo, para no llenarse la evacuación de humo, finalmente, por donde la gente evacúa. En este caso, 25 de los edificios cumplieron y 6 edificios no cumplieron. ¿Por qué? Porque las zonas verticales de seguridad eran abiertas, ¿ya? Se entraba el humo, tenían ventanas, y eso no es permitido el día de hoy. Bien. Y 4 de ellos tenían problemas en las puertas no cerraban bien,
o la gente las tenía con bloqueos para que no se cerraran. Eso, sin lugar a duda, en caso de incendio iba a hacer que la caja escala se llenara de humo. Todo un tema que, a medida, como les digo, que íbamos avanzando en el estudio, nos íbamos dando cuenta. En resumen, esta normativa, solamente 25 edificios de los 31 la cumplieron. Para ya ir finalizando, acá tenemos un resumen de los parámetros observados de estos 8 aspectos que evaluamos de acuerdo a lo que consideramos importante. Y ahí ustedes pueden ver de que el tema de las señales luminosas, la autoevacuación, la prueba de la alarma, los sistemas, prácticamente ninguno de los edificios cumplió los 8 parámetros. Y aquí vuelvo a la pregunta del comienzo, que fue con la que partí la presentación. Si los edificios facilitan la evacuación, y aquí le hago las preguntas a quienes nos acompañan el día de hoy, si en sus ciudades, de acuerdo a la normativa legal que existe en cada uno de los países, los edificios facilitan la evacuación. En conclusión, Bomberos de Chile, a contar del año 2009, está facultado para realizar inspecciones de edificios, y en base a eso determinamos que efectivamente el 94.2% de los edificios no facilita la evacuación. Y eso desencadena que tengamos en estas emergencias personas fallecidas, personas lesionadas por caídas, por quemaduras, asfixias y afectadas por gases tóxicos como el humo, entre otros. Este estudio obviamente nos llama a reflexionar qué tan seguro es evacuar y enfrentar correctamente, en primer lugar, para nuestros bomberos, un incendio en edificio, y qué tanto facilita para bomberos la evacuación de personas en emergencias como estas. Con esto les quiero agradecer nuevamente la invitación a este seminario y espero que nuestros estudios de la realidad que se ha evidenciado a través de esta presentación en Chile les pueda servir como experiencia y ustedes también puedan generar herramientas de evaluación para tomar decisiones con datos duros, con datos objetivos respecto a la formación, capacitación y entrenamiento que nosotros hemos hecho acá en Bomberos de Chile. Muchas gracias.